con il segno della croce e il saluto Un liturgico. cordial saludo a nuestra audiencia en este miércoles 3 de junio de 2020. Está a punto de comenzar una nueva audiencia general. Spirito Santo. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. Lectura del libro del Génesis. El Señor dirigió a Abraham en una visión las siguientes palabras: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó: No me has dado hijos, y un criado de casa me heredará. Pero el Señor le dirigió esta palabra: Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Palabra de Dios. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Una voce che risuona all'improvviso. Hay una voz que resuena improvisamente en la vida de Abraham. Una voz que lo invita a emprender un camino que nos sabe a absurdo. Una voz que lo lleva a desenraizarse de su patria, de las raíces de su familia, para ir hacia un futuro nuevo, diferente. Y todo basado en una promesa, de la cual es necesario solo fiarse. Fiarse de una promesa no es fácil. Es necesario tener coraje. Y Abraham se fió. La Biblia hace un silencio sobre el pasado del primer patriarca. La lógica de las cosas deja suponer que adorara a otras divinidades. A lo mejor era un hombre sabio, acostumbrado a escrutar el cielo y las estrellas. El Señor, en efecto, le promete que su descendencia será numerosa como las estelas que iluminan el cielo. Y Abraham partió, escucha la voz de Dios y se fía de su palabra. Y esto es importante, se fía de la palabra de Dios. Y esta partida suya, con esta partida nace un nuevo modo de concebir la relación con Dios. Y por este motivo es que el patriarca Abraham está presente en las grandes tradiciones espirituales hebrea, cristiana e islámica, como el perfecto hombre de Dios, capaz de someterse a Él, aun cuando su voluntad se revela ante Él, y si no, incluso le parece incomprensible. Abraham es el hombre de la palabra. Cuando Dios habla, el hombre se convierte en un receptor de aquella palabra y su vida el lugar en cual ella pide encarnarse. Esta es una gran novedad en el camino religioso del hombre. La vida del creyente comienza a concebirse como una vocación, como una llamada, como el lugar donde se realiza una promesa. Y Él se mueve en el mundo no solo bajo el peso de un enigma, sino con la fuerza de aquella promesa que algún día se realizará. Y Abraham creyó en la promesa de Dios. Él creyó, él se fue sin saber a dónde iba. Así dice la carta a los hebreos. Él se fió. Leyendo el libro del Génesis, descubrimos cómo Abraham vivió la oración en la continua fidelidad a aquella palabra que periódicamente se asomaba a lo largo de su camino. Y en síntesis podemos decir que en la vida de Abraham, la fe se hace historia. La fe se hace historia. Aún más, Abraham con su vida, con su ejemplo, nos enseña este camino,
está bien, en la cual la fe se hace historia. Dios no se ve más solamente en los fenómenos cósmicos, como un Dios lejano que puede infundir temor. En cambio, el Dios de Abraham se convierte en mi Dios, el Dios de mi historia personal, que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días, el compañero de mis aventuras, el Dios providencia. Yo me pregunto y os pregunto, ¿nosotros tenemos esta experiencia de Dios? Mi Dios, el Dios que me acompaña, el Dios de mi historia personal, el Dios que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días. ¿Tenemos nosotros esta experiencia? Pensemos un poquito. Esta experiencia de Abraham es testimoniada por uno de los textos más originales de la historia de la espiritualidad, el memorial de Blaise Pascal. Y comienza así: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos o de los sabios. Certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz. Dios de Jesucristo. Este memorial escrito sobre un pequeño pergamino y encontrado después de su muerte, cocido dentro de un vestido del filósofo, expresa no una reflexión intelectual que un hombre sabio como él puede concebir sobre Dios, sino que expresa el sentido vivo, experimentado por su presencia. Pascal encuentra el momento preciso en el cual siente aquella realidad, habiéndola encontrado la noche del 23 de noviembre de 1654. No es el Dios abstracto o el Dios cósmico, no. El Dios de una persona, de una llamada, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios, qué certeza, qué sentimiento, qué es alegría. La oración de Abraham se expresa ante todo con acciones. Hombre del silencio. En cada etapa construye un altar al Señor. Abraham no edifica un templo, sino que disemina el camino de piedras que recuerdan el tránsito de Dios. Un Dios sorprendente. Como cuando los visita en la figura de 3 huéspedes que él y Sara acogen con premura y que anuncian el nacimiento de su hijo Isaac. Abraham tenía 100 años y su mujer 90. Y ellos creyeron. Se fiaron de Dios. Y Sara, su mujer, concibió. A esa edad. Este es el Dios de Abraham, nuestro Dios que nos acompaña. Así Abraham se convierte en familiar de Dios, capaz incluso de discutir con Él, pero siempre fiel. Habla con Dios, discute con Él, hasta llegar a la prueba suprema, cuando Dios le pide que sacrifique su propio, justamente el hijo Isaac, el hijo de su vejez, el único, el heredero. Aquí Abraham vive la fe como un drama. Como un caminar en medio de la noche, a tientas, bajo un cielo esta vez lleno de sin estrellas. Muchas veces sucede, a nosotros nos sucede caminar en la oscuridad, pero con la fe.
Dios mismo detendrá la mano de Abraham dispuesta a golpear, porque ha visto su disponibilidad que es total. Hermanos y hermanas, aprendamos de Abraham. Aprendamos a rezar con fe, a escuchar al Señor, a caminar, a dialogar, hasta discutir. No tengamos miedo de discutir con Dios. Aunque diré una cosa que parece una herejía. Muchas veces he oído gente que me dice, pero me ha sucedido esto y me he enfadado con Dios. ¿Pero tú has tenido el coraje de enfadarte con Dios? Sí, me he enfadado. Y esta es una forma de oración. Porque solo un hijo es capaz de enfadarse con el papá y después volver a encontrarlo. Aprendamos de Abraham a rezar con fe, a dialogar, a discutir, pero siempre dispuestos a acoger la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Con Dios aprendemos a hablar como un hijo con su padre. Escucharlo, responder, discutir, pero transparente, como el hijo con el papá. Así nos enseña Abraham a rezar. Gracias. Cordialmente i fedeli di lingua francese. Entrando nel tempo liturgico ordinario, siamo chiamati come Abramo a camminare ogni giorno alla presenza di Dio, ad ascoltare la sua parola, sempre pronti ad accoglierla e a metterla in pratica. Dio vi benedica. El Santo Padre ha saludado a los fieles de lengua francesa y les ha dicho, entrando en el tiempo litúrgico ordinario, estamos llamados, como Abraham, a caminar cada día en la presencia de Dios, a escuchar su palabra, siempre dispuestos a acogerla y a ponerla en práctica. Que Dios os bendiga. Y ahora seguimos con la lengua inglesa. Saluto ai fedeli di lingua inglese collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Cari fratelli e sorelle degli Stati Uniti, seguo con grande preoccupazione un mensaje del Papa. Queridos hermanos y hermanas de los Estados Unidos, sigo con gran preocupación los dolorosos desórdenes sociales que están ocurriendo en vuestra nación en estos días, seguido por la trágica muerte del señor George Floyd. Queridos amigos, no podemos tolerar ni cerrar los ojos sobre cualquier tipo de racismo o de exclusión y pretender defender la sacralidad de toda vida humana. Al mismo tiempo, debemos reconocer que la violencia de las últimas noches es autodestructiva y autolesiona. Nada se gana con la violencia y se pierde todo. Hoy me quiero unir a la iglesia de San Paul y Minneapolis y de todos los Estados Unidos para rezar por el descanso del alma de George Floyd y de todos los demás que han perdido la vida a causa del pecado del racismo. Recemos por el consuelo de las familias y de los amigos afligidos y recemos por la reconciliación nacional y por la paz a la que anhelamos. Que Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de América, interceda por todos aquellos que trabajan por la paz y la justicia en vuestra tierra y en el mundo. Que Dios os bendiga a todos vosotros y a vuestras familias. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación
desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la figura y la vocación del patriarca Abraham, a quien Dios le habló y le pidió que abandonara su patria y su familia con la promesa de darle una tierra nueva y una descendencia numerosa. Abraham escuchó la voz del Señor, creyó en su palabra, hizo lo que le ordenó. Con su respuesta obediente al Señor, Abraham es modelo del que cree y sigue con fe la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad se revela difícil y en muchos casos incomprensible y dramática, como cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Por su fidelidad a la promesa de Dios y la nueva manera de entender su relación con Él, Abraham está presente en las tres grandes tradiciones espirituales, la judía, la cristiana y la musulmana, que lo considera como padre en la fe, atento y obediente a la voluntad de Dios. El libro del Génesis nos revela que Abraham vivía la oración en continua fidelidad a la palabra que el Señor le dirigía constantemente en su vida. El Dios de Abraham no es un Dios lejano que se manifiesta en fenómenos cósmicos y causa temor, sino que es un Dios cercano, familiar, providente, que sale al encuentro del hombre y lo visita, como esos tres misteriosos huéspedes que Abraham acogió en su tienda. Dios se hace compañero de camino y guía en todo momento. Por eso el modo de rezar de Abraham era también con acciones, erigiendo altares que recordaban el continuo paso del Señor en su vida, signo de la cercanía y de la familiaridad que tenía con Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos conceda aprender a orar con la misma fe de Abraham, que seamos dóciles y disponibles a acoger su voluntad y a ponerla en práctica, como hijos e hijas que confían en su providencia paterna. Que Dios los bendiga. Saluto i fedeli di lingua italiana. Saludo a los fieles de lengua italiana. La cercanía de la fiesta de la Santísima Trinidad nos conduce al misterio de la vida íntima de Dios uno y trino, centro de la fe cristiana, y nos invita a buscar en el amor de Dios nuestra consolación y nuestra paz interior. Dirijo mi pensamiento a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos, a los recién casados. Encomiéndense al Espíritu Santo, que es Señor y da la vida, y sean abiertos a su amor, y así podrán transformar vuestra vida, la de sus familias y la de sus comunidades. A todos imparto mi bendición. Con este saludo a los fieles de lengua italiana, vamos llegando a la conclusión de esta audiencia general en la cual ahora se rezará el Padre Nuestro y el Papa impartirá la bendición apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Et nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
no nos inducas en tentación, sed líbranos a malo. Dominus vobiscum. El Señor esté con ustedes. Sin nomen Domini benedictum. Bendito sea el nombre del Señor. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Benedicat vos omnipotens Deus, Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí nuestra transmisión. Nos agradecemos el habernos acompañado esta mañana. En nombre de mis compañeros Verónica Vega y Jorge Gost en el control técnico y Betty Marchetti en el micrófono. Buenos días y sigan con nuestra programación.